Bienvenido, Dagoberto Chum, a nuestro programa Cómplices. Este programa es un programa especial en el que vamos a hablar de todas las facetas o de muchas de las facetas que tiene el teatro en otros ámbitos de la sociedad. Dagoberto, polonense, teatrista. Yo he estado pensando desde que te invité al programa cómo te voy a describir, pero no encuentro realmente las palabras para describirte, así que te voy a dejar a ti mismo que te describas. ¿Cómo piensas tú que te ves, Dagoberto Chum, en la sociedad y en el mundo del teatro? Bueno, yo soy hijo de un padre cantonés y de una cholita chiricana, un chinicholito, de cultura afro, porque la cultura de mi pueblo, de Colón, es fundamentalmente afro. Y soy más que todo un investigador de la vida. Qué lindo. Hoy quiero que hablemos especialmente de tu trabajo a través de las herramientas que te ha dado el teatro en la sociedad colonense. Cuéntame cómo empezaste a trabajar teatro y qué es lo que has estado haciendo por más de 30, 40 años con el teatro en Colombia. Tengo que decir que, primero, el teatro no me gustaba. Porque el teatro que me llevaron a ver en la escuela era ese teatro clásico, con acento español, vos sos el que sos y si no sos arroz, 6 por 6, 36 y luego ya veréis. Y eso no me gustaba. Ajá. Hasta que empecé a hacer sociodramas en el 78 con un grupo de muchachos, y en el 84 conocí a Dani Calden, que es un promotor de teatro popular, un grande del teatro latinoamericano, y empezamos a hacer teatro. Bueno, primero que todo me colé en un seminario que era para docentes, y en una semana, mañana, tarde y noche, en Darién, tuve un encuentro con el teatro vivido, con el teatro popular. Fue como una epifanía. Claro. Entonces, a raíz de eso, me enamoré del teatro. Y ya yo había empezado a trabajar un grupo que se llamó La Barraca, con niños de la Barraca, calle 6 y Avenida Herrera en Colón, pero era sin tener muchas herramientas de teatro. Era más que todo sociodramas. Y a raíz del conocer el trabajo de Dani Calde, empezamos a recorrer el país. San Miguelito, los barrios de Panamá, Gunayala, Colón, Darién. Organizábamos encuentros de teatro popular y teníamos un plan nacional de teatro y comunicación popular. ¿Y qué es exactamente el teatro popular? Bueno, lo que nosotros trabajábamos de teatro era teatro popular de base. Significaba que la comunidad se apropiaba de las herramientas del teatro, de cómo contar una historia a través del cuerpo, la mente y la voz, para hablar de sus problemas, hablar de sus intereses, hablar de sus sueños, de sus búsquedas. Y eso era fundamentalmente con gente que no conocían el teatro como hecho artístico. Uh-huh. Es una herramienta para buscar soluciones en las comunidades, tú dirías. Sí, para buscar soluciones, para hablar de tus sueños, de tus esperanzas, de tus problemas, más que todo como una herramienta de diálogo, como una herramienta de expresión y de comunicación. Y después que el siguiente paso, después de hacer este gran recorrido nacional, ¿cuál fue? Bueno, con Dani Calden estuvimos como 3 años en diferentes programas, y tuvimos un seminario con Eugenio Fernández, que nos dio ya más herramientas, pero del teatro más tradicional de escenario, ¿sí? Y estuvimos trabajando en eso. Yo entré a la escuela de teatro. En la escuela de teatro me hice amigo de Anselmo Cooper, que es mi compañero de hace 33 años, compañero de teatro. Allí nos conocimos en la escuela de teatro y regresamos a Colombia. Resulta que Anselmo iba pidiendo patrocinio para lo suyo, yo para lo mío aparte, y nos encontramos con 2 personajes, el gobernador de Colón y el obispo de Colón. Y ambos coincidentemente nos dijeron
pero ¿por qué ustedes no hacen teatro juntos? Claro. Anselmo era estudiante de Ever Maloney y yo era estudiante de Danny Calden. Y Danny Calden y Ever Maloney en algún momento trabajaron juntos, Ajá. pero tenían tendencias diferentes. Anselmo se inclinaba más al teatro de escenario y yo al teatro popular de base. Claro. Ajá. Bueno, nos hicimos ya un grupo que llamamos Unidad de Teatro Colonense hace más de 32 años. El 18 de mayo cumplimos 33 años de estar trabajando. O sea que la unidad de teatro colonense el día de hoy está trabajando. Sí, es una de las organizaciones, creo que más antiguas, no es la más antigua, pero es una de las organizaciones antiguas del teatro. O sea que por las manos de ustedes han pasado generaciones de colonenses que han recibido algún tipo de formación teatral y que las herramientas teatrales les ha ayudado de alguna manera a mejorar su vida. Sí, de diferentes estratos. Nosotros hemos trabajado no solamente en Colombia, hemos trabajado en Darién, en Chiriquí, afuera del país también, Colombia, Costa Rica. Hemos trabajado con población carcelaria, tanto varones como mujeres. Hemos trabajado con población indígena, campesinos, obreros, estudiantes, niños, mujeres, amas de casas, desempleados. Entonces, nuestro proyecto es más que todo de promoción teatral. No somos un grupo de teatro. Somos un proyecto, seguimos siendo proyecto. A pesar de tener 33 años, seguimos diciendo que somos un proyecto de promoción teatral. Entonces hemos formado grupos de teatro, algunos sobreviven, otros usan el teatro esporádicamente. Y me hablabas de que tienen un lugar en el que se presentan, es decir, una pequeña sala en la ciudad de Colón, que es una sala pues que ya tiene muchos años. Sí. Para mí fue una sorpresa realmente. Claro, mucha gente en Colón no sabe que existe esa sala. Ni siquiera en el mismo Colón no sabe. Ajá, y mucha gente en el resto del país ni imagina que hay una sala de teatro en Colón. Cuéntanos sobre esa sala. En la parroquia de San José, en la planta baja de la iglesia, funcionaba una escuela en los ámbitos de la parroquia, y esa escuela cerró. Y el obispo habló con un sacerdote y nos dieron un espacio. Originalmente se pensó que era un espacio para practicar teatro, para que tuviéramos un local, pero Anselmo Cooper tuvo la buena idea de hacer una sala de teatro. Como había dos grandes columnas, no podíamos mover la columna porque se nos caía el edificio. Así que creamos el único teatro con escenario isabelino que existe en la República de Panamá, porque tiene público enfrente, a un lado y al otro. Es decir, que cuando uno está actuando en el escenario, va a tener gente que lo está viendo a la derecha, gente que lo está viendo a la izquierda y gente que lo está viendo al frente. No, y además, cuando te acercas a los linderos del escenario, tienes a un público sentado a esta distancia. Ajá. ¿Sí? Porque parece un cuadrilátero de boxeo, el cuadrado del escenario. Ajá. Entonces, eso hace un teatro de cámara, un teatro íntimo, que crea una atmósfera muy diferente a la mayoría de las salas de teatro que tenemos aquí en Panamá. Yo he invitado a los estudiantes, a los profesores de la Escuela de Teatro de Panamá, acá, los he invitado a presentarse. No, y a llegar y a practicar allí, a tener esa experiencia. Desafortunadamente, no sé si es por otra cosa, no quiero decir, no han llegado. ¿No? Ay, qué lástima. Creo que hay mucho prejuicio sobre Colón, creo que hay... No hay la idea de toda la riqueza cultural que hay en Colón. Así es. Sí. Háblame un poquito de Colón, de cómo, ¿cómo piensas tú que las herramientas culturales pueden ayudar a la transformación? Si es que realmente se necesita algún tipo de transformación. ¿Qué piensas tú que necesita Colón para poder avanzar? Bueno, usted pregunta lo que quiere y yo contesto lo que le da la gana.
quiero mencionar alguna cosa ya que hablé de Colón cultural, ¿sí? En Colón, por ejemplo, me gustaría hablar de eso, aunque no es teatro. En Colón hay una profesora que tiene 10 años, todos los lunes, haciendo un evento cultural distinto y de entrada gratuita. Eso es un fenómeno que no vas a ver en ninguna parte de la República de Panamá. El Círculo de Escritores Colonenses hace recitales de poesía donde se cobra la entrada. Yo no conozco recitales de poesía en el resto del país donde se cobre la entrada. Que tenga asistencia. Sí. Teníamos un señor que se llama Miguel Martín. Él era doctor corazón y él cobraba por declamar poemas por teléfono. Puede ser. Y por muchos años eso fue su modo de vida. Entonces, hay muchas cosas en Colón que hay que ponderar. Hay muchas cosas en Colón que hay que rescatar y proyectar, porque a veces no solamente es el asunto de rescatarlo, es proyectarlo, es darle fuerza, Claro es que darle apoyo. ¿Sí? Alguien decía, desde Grecia hace mucho tiempo, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Que fue cuando descubrió la palanca. ¿Sí? En Colón el teatro puede hacer mucho y el trabajo cultural puede hacer mucho, porque necesitamos rescatar la autoestima del Colón. Rescatar esa imagen que se tiene de Colón, poderla proyectar, decirle a la gente, mira, todo lo que tenemos y no lo estamos valorando. Nosotros tenemos un pequeño problema, que es que las empresas de Colón, por ejemplo, las empresas que están en Colón no tienen su mercado en Colón. Entonces, ese asunto de responsabilidad social empresarial, son pocas empresas que están apoyando. Mencionamos el puerto, los dos puertos, Manzanillo y el otro puerto, la Cámara de Comercio a veces, pero es esporádico. Se necesita que la gente piense en función no de fuegos artificiales, ¿sí? El fuego artificial pasa, hace estruendo, deslumbra y se apaga. Nosotros necesitamos que apoyen programas y proyectos culturales para poder cambiar e incidir realmente desde la cultura en la vida de la comunidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en un barrio como La Playita, mucha gente me ha dicho, jugar, porque teníamos un programa también de juegos en el barrio, jugar me ayudó. Hay personas que me dicen, estuve a punto de suicidar y el teatro me salvó. Así que yo pienso que es eso, o sea, que tenemos la herramienta de la cultura, la herramienta del teatro, lo que tenemos que hacer es aprovechar. Es súper impactante lo que me estás diciendo realmente. Cuéntame alguna anécdota. Hace un rato hablamos un poco de cosas maravillosas que te han sucedido. ¿Qué recuerdas así con mucho cariño de las experiencias que has tenido en este caminar cultural? Bueno, te menciono varias. Uno, nosotros hemos trabajado diferentes tipos de teatro. Hemos hecho teatro imagen, teatro colectivo, teatro participativo. La historia es la historia de un padre que llega a una comunidad y se enfrenta de que la comunidad va a ser desalojada. Entonces él está en el dilema. Esta es la obra que iban a presentar en la calle. Esa es la obra que presentamos en la calle, que se llamaba Mi Dios está vivo. Entonces, él tiene que decidir si se pone del lado de la comunidad o si abandona. Entonces, fue eso, él decide ponerse del lado de la comunidad. En la misma obra de teatro, nosotros leímos una carta cuando le habíamos pedido patrocinio a la Zona Libre de Colón. Resulta que la Zona Libre de Colón nos da una carta de contestación diciendo que en su presupuesto no contemplan apoyar actividades culturales. Entonces, en la obra de teatro metimos un acto cultural donde leen la carta original de la Zona Libre de Colón.
¿sí? E incluso con la fecha, que ya no era la Wow. fecha de la obra. Ajá. Entonces la gente entendió. Claro. También había otro personaje que se la pasaba, el gobernador de ese momento, allá en Colón, se la pasaba con un revólver en la mano. Y lo metimos, nunca mencionamos el nombre, pero la gente se moría de la risa porque Lo se identificaba. burlaban del gobernador. Una de las características del teatro es que el público puede identificar en los personajes cosas de sí mismo o de la gente que está a su alrededor. Es decir, no exactamente, ay, este personaje es el gobernador, sino este personaje, aunque sea algo que pasó hace 3000 años, este personaje es como yo, o este personaje es como él, es como mi tía, Sí. es como... Y eso hace, de alguna manera, era lo que decían los griegos, eso hace que haya catarsis, porque Empatía. y empatía. Entonces, esto es maravilloso porque realmente la gente claramente puede identificar esto es lo que está pasando con esta compañía, con este personaje, y se puede ver, y eso hace que uno de alguna manera hable del asunto y mejore el asunto que está pasando. Te cuento otra anécdota relacionada con Érase una vez un rey. Ajá. La obra la montamos durante la invasión también. Entonces, las víctimas de la invasión invadieron una cantidad de casas en las áreas revertidas, Ajá. que le llamaron Barriada 20 de diciembre. Entonces, allí nosotros volvemos a presentar Érase una vez un rey. Y no teníamos luces. No Claro. teníamos luces. Y teníamos ese problema porque habíamos pensado en todo menos en las luces. Claro. Y llegaron de nuevo. O sea, eso fue antes de Mi Dios está vivo. Eso era exactamente en el momento de la invasión. Ajá. Vinieron las tanquetas. Wow. Y le dijimos, no, esto es una obra de teatro. Y las luces de las tanquetas quedaron, como ellos nos estaban rodeando, quedaron siendo las luces de la obra de teatro. Wow. ¡Qué maravilloso! Mira, entonces hay un momento en que Watusi, el personaje, agarra al otro y le dice, yo te voy a decir quiénes son nuestros enemigos. Y los niños empezaron a gritar, los gringos, Ay, los Dios gringos, los mío. gringos. Wow. Tuvimos que parar la obra y explicarle, porque los gringos calaron, no sé cómo le llaman eso. Ajá. No calaron, se Sí, pusieron a punto de disparar wow. y tuvimos que suspender, congelar, dejamos a los actores congelados y fuimos a hablar, le dije, no, esta es parte de la obra y esto no tiene que ver con ustedes Ay, directamente. Sí. ¡Qué maravilla! También lo que te comenté de Pedro Pérez, presidente. Uh-huh. Montamos una obra de un autor costarricense, desafortunadamente no me acuerdo el nombre, el autor. Se llama Pedro Pérez, presidente, estamos en elecciones. Ajá. Entonces montamos un afiche que tenía una culebra y una serpiente y una tijera cortando, como que amenazando a cortar. Entonces pegamos el afiche, decía Pedro Pérez, presidente. Ajá. Y a la siguiente semana montamos el segundo afiche que decía Partido Demócrata Intransigente. Entonces, a la tercera ya había la expectativa, porque estábamos en periodo de campaña electoral. Claro. ¿Quién Todos los era partidos, la gente del pueblo, ¿quién era Pedro Pérez? Entonces agarramos y montamos el tercer afiche con una foto del actor. Claro. Y por sugerencia de Raúl Leis, que siempre nos apoyaba, hicimos una caravana. Una caravana política. Sí, una caravana política. Hablamos con todos nuestros amigos. En ese tiempo no había WhatsApp, ni internet, ni nada de esas cosas. Y se regó. Y era una caravana larga y estaba el actor saludando al público. Sí, Y se le llenó. se nos llenó. Ay, qué bueno. Más que era al aire libre, porque Ah, no claro. acostumbramos a hacer obras al aire. Oye, Dagoberto, el tiempo se nos fue volando. Tantas cosas que quedaron todavía en el tintero que hablamos y que no hemos podido, Claro. tocar. Pero cuando uno habla de teatro, el tiempo se va volando, ¿verdad? Así es. Sí. Te agradezco 1.000.000 que nos hayas acompañado el día de hoy. Realmente te felicito porque has dedicado tu vida a un trabajo maravilloso y fabuloso y bueno, estoy a tus órdenes para lo que necesites siempre. No sé si hay tiempo, quiero mencionar que sigo siendo profesor, si Dios me da vida, en mi cultura, Uh-huh. en el Centro de Estudio de Bellas Artes y Folclore que dirige Ernesto Polanco, y que allí estamos
para atender a niños de 0 a 99 años. Ay, qué bueno. Muchas gracias, Dagoberto. Siempre bienvenido a Cómplices y esta es tu casa siempre. Gracias. Muchas gracias.